¿Cómo vamos a entrar a la tierra prometida? ¿Cierto? ¿Cuántos saben que hay una tierra prometida? Amén. Dios nos ha prometido una tierra de abundancia, una tierra donde hay leche y miel. Y para todo esto, nosotros encontramos la historia de Moisés. Como cantábamos ahora, ¿cierto? Dios abrió el mar para que camináramos en seco, lo sacó de Egipto, de 400 años de tierra de servidumbre. Dios lo sacó, pero no fue fácil para Moisés. En el capítulo 13 de Números encontramos la historia de Moisés, que Dios le dice: envía 2 espías. Y esos 2 espías era cada uno de una de las tribus, que representaba las tribus de Israel. Y enviaron estos espías, pero hubieron 12, pero 10 dieron el reporte. O sea, cada uno, Moisés les dijo, cada uno traigan del fruto de que se ve en esa tierra, si son grandes, como es la gente, si es mucha, si es poca. Entonces trajeron todo el reporte y en conclusión dice la Biblia que cuando dieron todo ese reporte dijeron que sí, que definitivamente en esa tierra habían frutos gigantes. Dice que eran tan grandes que un racimo de uvas lo tenían que cargar entre 2. Tenían que poner un palo y cargarlo entre 2. O sea, la cosecha y los frutos eran hermosos, eran grandes, era mucha abundancia lo que tenían. Pero después de que ellos hicieron todo el reporte de todo esto, de que había, dice el versículo 27 del 13, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, le mostraron las uvotas. Mas el pueblo que habita en ella es tierra fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, que habita en el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habita en el monte del Cananeo, y habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo que es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habita y reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros al parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El reporte era tremendo, la tierra estaba lista, Dios ya les había dado la orden. ¿Y qué pasó? 10 dijeron que eso no se podía, que habían gigantes, que eso era muy difícil, que no se podía. Y lo que más me aterra aquí en este momento de la historia es: ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Aarón, que eran los líderes? Ahí termina el capítulo 13. No dijeron nada. ¿Qué permitió Moisés y Aarón? Que se siguieran quejando y diciendo: eso es muy horrible, ¿cómo se le ocurre a Dios que nos va a tirar por este desierto a matarnos? Ahora quiere que nosotros vamos a pelear contra esos gigantes, nosotros somos menos que nada, pobrecitos nosotros no nos van a comer, esa tierra es horrible, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre a Dios? Y empezaron ¿a qué? A renegar, a quejarse y a quejarse. ¿Y entonces qué pasó? Dios se enojó. Y miren lo que pasó. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Primero, el líder estaba igual o peor que ellos. No tenía estrategia, no dijo vamos a pelear, no dijo vamos a hacer esto, hacer lo otro, no. Escuchó todo lo malo. ¿Y qué pasó con Josué y Caleb? Los ignoraron por completo. Pero miren lo que sucedió. Dios les dijo entonces que no iban a entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida no entraron. Dice la Biblia que eran 12 tribus y los 10 que se quejaron, que dieron el mal informe, que dijeron que no se podía,
todos ellos perecieron en el desierto. Y dijo Dios que no iban a entrar, ni siquiera Aarón ni Moisés. Todos murieron en medio del desierto y Dios dijo que solamente iba a entrar ¿qué? Josué y Caleb. Y pasó todo el siguiente versículo, que es el capítulo 14 de Números. Pasó todo ese capítulo y pasó todo Deuteronomio, donde Dios dio la ley y todo eso, y al final murió Moisés. Fue el último que murió, porque todos fueron muriendo. Dios dijo, no van a entrar ninguno, todos los que se quejaron van a morir en el desierto. ¿Por qué? Por su mentalidad, por su miedo, por su temor, y muchas cosas sucedieron. Y dice la Biblia también que Dios no dejó que Moisés entrara porque él desobedeció a Dios. No fue obediente con las cosas que Dios le dijo. Dios le dijo después en el capítulo 14 de Números, le dijo, déjame que yo destruya esta tierra, déjame que yo destruya a estos rebeldes. ¿Y qué dijo Moisés? Se arrodilló y le dijo a Dios, no, Dios mío, no los mates. ¿Qué van a decir los egipcios que nos trajiste al desierto a matarnos con los gigantes? ¿Qué le importaban los egipcios? Entonces analicemos, o sea, Moisés era de quién, fue criado como con los egipcios, lo conocían, pero ¿qué le importaba a Moisés qué iban a decir los egipcios? Si supuestamente ya Dios los había sacado de allá, que eran esclavos, ¿a qué le importaba a Moisés? ¿Por qué Moisés intercedía que Dios no destruyera ese pueblo malo que ha salido con la mentalidad de esclavo, con la mentalidad de pobreza, con la mentalidad de queja, y se quejaban y decían, no, pero es que allá en Egipto comíamos de balde? Mentiras, eran esclavos, ¿cierto? Entonces todas estas cosas permitieron que ellos no entraran a la tierra prometida. Y miren que estudiando, porque siempre me surgen preguntas, y yo, bueno, ¿qué preguntarán? ¿Quién era Josué? O sea, ¿por qué Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés? ¿Quién era ese hombre pues tan esforzado, tan valiente? Resulta que me puse a estudiar quién era Josué. Josué era de la tribu de Efraín, y la tribu de Efraín era nada más y nada menos que uno de los hijos de Josué. ¿Se acuerdan de Josué, el gobernador de Egipto? ¿Se acuerda que él tuvo dos hijos? Efraín y Manasés. Y Efraín significaba que fructifica en la tierra de la aflicción. Todo lo malo que le pasó a José en esa tierra y en todo el trayecto para llegar a la tierra de Egipto, donde antes estuvo, donde llegaron todos, y ahí vino su papá. El papá de él era Jacob, y vinieron todos sus hermanos, y ahí fue que le salieron las 12 tribus. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Josué venía de una descendencia ¿de qué? De guerreros. ¿Quién fue Josué? José, su bisabuelo, fue un guerrero. Lo intentaron matar en el desierto y quisieron venderlo. Después estuvo en la casa de Potifar, fue a la cárcel, todo lo que le pasó a Josué. Pero ¿qué hizo Dios con él? Lo puso de gobernador. Entonces Josué es de la tribu de Efraín. Y su nombre antes de ser Josué fue Oseas, que significa Salvador. Y Josué, ¿qué significa? Fructífero, Salvador. Entonces, Dios permitió que Josué, que era de la tribu de Efraín, fuera el nuevo líder para entrar el pueblo a la tierra prometida. Y miren lo que pasó en Josué capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 vamos a ir hasta el 9. Mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le dio órdenes claras a Josué. Y si hay algo por lo que Dios escogió a Josué, ¿saben por qué fue? Por la obediencia. Cuando leímos anteriormente que Caleb habló y dijo, no, sí podemos entrar, ¿qué hizo Josué? Se quedó calladito. Obedecía órdenes. Estaba enseñado a obedecer órdenes. Entonces Dios le dio órdenes claras aquí. Le dijo, van a entrar a la tierra. ¿Y cuál era la tierra en la que tenían que entrar? Dijo en el versículo 4, dice que desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos. ¿Y cuáles eran los heteos? Eso fue uno de los estudios que hicimos, que un poquito hicimos. Miren, los heteos eran gigantes. Dice el estudio que eran gente que inspiraba temor, terror. Y esto es algo terrible. O sea, ya todos habían dicho, ¿y por qué no entraron a la tierra prometida los anteriores? Y Moisés, por el miedo. Que dijeron, no, es que hay gigantes, que esa gente es muy grande, nosotros tan chiquitos, nosotros ¿de dónde? ¿Con qué vamos a pelear? ¿Con palos, con piedras, con qué? Seguramente dijeron tantas cosas, ¿cierto? Pero realmente el cuento era que les daba miedo de los gigantes. Ese espíritu de temor, porque cuando nosotros reconocemos cuál es el verdadero enemigo, es que podemos pelear contra él, ¿cierto? Porque aquí leemos, sí, los heteos, bueno, sí, eso era un pueblecito. No, eso era un pueblo de gigantes. Y para poder entrar a poseer la tierra prometida, Josué tenía claro que tenía que pelear. Él no iba con juegos y Dios le ha dado la orden, van a poseer la tierra, y Dios empezó a guiarlo y empezó a darle órdenes. ¿Y qué hizo Josué? Empezó a hacer toda la conquista. Y antes de llegar allá a los heteos, y el famosa historia de los muros de Jericó, ¿se acuerdan? Estábamos cantando ahora rato que caen los muros. Entonces él primero tuvo que derrotar a los cananeos, a los otros enemigos, pero para entrar a la verdadera tierra prometida tenía que derrotar a esos heteos. ¿Y qué significa esa parte de lo que es temor en los heteos? Dice, y estuve estudiando, ¿qué es el temor? Realmente, dice, el temor es un miedo, es un espanto, es una sospecha, es un sentimiento de inquietud. Usted no ha sentido como una inquietud, como una cosa, y usted dice, estoy desesperado, y ahí es donde vienen los ataques de pánico. ¿Han escuchado los ataques de pánico? Tenía una amiga que le daban ataques de pánico, no podía estar encerrada, no podía estar sola, no podía ver animales así porque le da mucho miedo. Entonces ese miedo, esa inquietud, ese temor, esa angustia, eso que impulsa a una persona a huir de eso que piensa que es malo. Esto es algo natural y esto lo compartimos con los animales. Usted ve que los animales en cualquier momento tienen miedo y ellos salen escabullidos y están peleando por su vida. Es una sensación desagradable, intensa, es una percepción de peligro, bien sea real, porque hay cosas de peligro que sí, este personaje es un ladrón, por ejemplo en Colombia, ¿cierto? Que uno, o en otros países que uno dice, ay, qué miedo, viene un ladrón, ahí trae una escopeta, trae un arma, trae algo y me va a robar, ¿cierto? Pero hay otros que son imaginarios. Dice, no, lo que les pasó al pueblo de Israel, no empezaron, no, es que somos gigantes, esa gente nos va a matar, nos van a comer vivos, nosotros pobrecitos, nosotros no podemos. Entonces ese pensamiento imaginario, porque ni siquiera dijeron, bueno, no, vamos a hacer estrategias. No se levantó Moisés a decir, no, vamos a derrotarlos, y Dios lo dijo, Él lo promete, Él lo cumple. Entonces ni siquiera Moisés creía que Dios podía derrotar esos gigantes, no tenían líder en ese momento. Entonces la importancia de reconocer esos nombres de esos enemigos es lo que nos lleva a derrotarlos. Y es una de las cosas, y yo creo que la más grande en el momento de ellos poseer la tierra prometida, que no los dejó entrar. No entraron a la tierra prometida porque definitivamente ellos tenían miedo, pensaban que no podían, no le creían a Dios. Definitivamente ellos no estaban seguros. Ellos no le creían a Dios. Entonces el problema ya lo planteamos. ¿Cuál es el problema? No entraron a la tierra prometida. Entonces ahora viene Josué, se enfrenta a que Dios le dice, usted va a entrar a la tierra prometida, pero para entrar a la tierra prometida tiene que hacer ¿qué? Derribar a ese gigante. ¿Cuál es ese gigante? Miedo.
el gigante del miedo, el temor. Entonces mire lo que realmente son los heteos. Dice, son descendientes de Ed, hijo de Canaán, nieto de Noé. ¿Y qué pasó con estos descendientes? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Noé cuando el diluvio, que Noé se emborrachó celebrando y se iba a bajar del arca? ¿Y qué hizo Canaán? Miró a su papá desnudo. Y eso era un pecado terrible. Y de ahí fue que Noé maldijo a Canaán. Y de allí vienen los heteos. O sea, gente maldita. ¿Por qué? Por un pecado terrible. Porque dice que lo vio, pero si uno de pronto estudia un poquito más de teología, dice que de pronto verlo es haber tenido relaciones con él. Eso yo no sé si es así, pero eso lo dicen muchos teólogos. O sea, lo que pasó ahí no fue cualquier cosa. No fue que solamente, lo vio y ya mi papá, no. Entonces los otros hermanos que hicieron lo taparon, pero ya la maldición cayó ¿sobre quién? Sobre Canaán y su descendencia. Dijo, tus hijos les servirán, serán sirvientes. Por causa de ellos, y por causa de esa maldición, entonces es donde vemos que ellos son gente maldita y tienen muchos dioses. Ellos adoran el dios de la fertilidad, el dios de los efesios, desechan a sus hijos, sus esposos, son gente que tiene el dios Talmud, la diosa solar, bueno, muchos dioses, los dioses agrarios, o sea, son gente maldita, gente apartada de Dios. ¿Por qué? Por la raíz de la iniquidad, del pecado de sus ancestros. Y fuera de eso eran gigantes, eran grandísimos, eran gigantes, y lo único que ellos inspiraban era miedo. Y lo que este espíritu demuestra es miedo, confusión, desánimo, quiere deprimir, derrotar violentamente a sus víctimas. El temor, el terror, este nombre se deriva de postrarse, es derribar física o violentamente o con confusión a su víctima. Es temor, es desaliento. Este espíritu causa irritación, molestia, acusa, atormenta, aterra a quienes atacan. Y muchos de los cristianos han estado bajo este yugo, un espíritu de terror, siendo para nosotros los cristianos un obstáculo para el gozo, ese temor. Temor a la soledad, temor a la escasez, temor al rechazo, temor, todo tipo de temores. Entonces, temor, es que no creo, ¿verdad?, que yo soy hijo de Dios. Por eso cantamos ahora esa canción. ¿Será que yo sí soy hijo de Dios? ¿Será que yo no soy hijo de Dios? Tantos temores que acusan. Este espíritu acusa a Dios, acusa a los hermanos y le acusa a usted. Es un espíritu que quiere traer mucho temor a ese fracaso y intenta que desobedezcamos el propósito de Dios. ¿Y por qué muchos no obedecemos a Dios? Porque no conocemos quiénes somos en Dios. Entonces, no podemos estar felices y despreocupados si no echamos este espíritu de temor. Entonces, ¿cuál es nuestra tierra prometida? ¿Qué es lo que realmente Dios nos ha prometido? Pues en esta época tipificaba un lugar, ¿cierto? Un lugar donde iban a estar cómodos, donde iban a tener provisión, donde no les iba a faltar nada. Pero para poder llegar a esa tierra prometida había que echar fuera todo esto. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿hemos entendido que no hemos entrado a la tierra prometida porque no hemos sido libres del temor? Ese es el problema. Ya identificamos que ellos no entraron a la tierra prometida y la conclusión fue que ellos tenían temor, no estaban seguros de quiénes eran. Pero entonces ahora vamos a ir a la solución. ¿Cuál es la solución para poder entrar a la tierra prometida? Ser libre del temor. ¿Y cómo yo soy libre del temor? Si vamos a la Biblia, la primera cosa que nosotros debemos estar seguros es de nuestra identidad como hijos. ¿Cuántos saben aquí, cuántos creen que somos verdaderamente hijos de Dios? Amén. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. ¿Y cómo yo estoy seguro de esa identidad en Dios? Eso es otro tema, pero les voy a decir más o menos los puntos. Nosotros entendemos que somos dignos y que somos gente de Dios cuando nosotros podemos tener ese temor a Dios, ese respeto, esa reverencia. Porque muchas veces, y lo digo en general,
tratamos a Dios como si fueran nuestros padres, a los que muchas veces hemos desobedecido, hemos deshonrado, hemos maltratado. Dios es Dios, Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando somos hijos de Dios es respetar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Por eso el ejemplo de desobediencia es Moisés, pero el ejemplo de obediencia es Josué. Josué recibió una orden y él la obedeció al puño de la ley. Por eso tuvo la victoria. Entonces es tremendo entender cómo esa seguridad de Dios es cuando nosotros entendemos que somos hechos a imagen de Dios, que tenemos dignidad, que somos respetados, que somos íntegros, que tenemos valores fundamentales como la dignidad. Estamos hechos a imagen de Dios, todos somos hermosos, nadie es feo. Todo el mundo se pasa diciendo y criticando de otro, ay, es que ese tan feo, mírale los ojos, mírale la barriga. No, cuando nosotros hacemos eso de otra persona, estamos diciendo que todo lo malo de Dios. Empezando por ahí, no debemos criticar ni decir nada malo de nadie, porque todos somos hechos a imagen de Dios, pero los hijos de Dios somos aquellos que lo hemos recibido, que nos hemos arrepentido y que tenemos dignidad, que somos capaces de amar a otros. No importa como sea la otra persona, yo te amo porque eres imagen de Dios, porque yo respeto a Dios, porque yo amo a Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Tengo la capacidad de reconocer a otros. Hay otros que tienen dones, talentos, fortalezas. Hay gente que es súper experto cantando, otros en la industria, otros administrando, otros tienen la capacidad de hacer riquezas, otras personas son diestros en la medicina, hay médicos, hay gente inteligentísima y cada cual tiene un don y un talento. Pero ¿qué hace el ser humano en general? Envidia. Ah, no, es que este es más que yo, entonces a mí me da envidia. No, amemos, respetemos la capacidad de otros. Tenemos valores producidos por el respeto. Primero respeto a Dios, me respeto a mí y así puedo respetar a otros. Así yo cumplo el mandamiento. Amo a Dios, me amo a mí y amo a mi prójimo. Obediencia, lo que hablamos de Josué. Soy hecho a imagen de Dios y esa autoridad yo la respeto. Tengo normas y valores producidos por la integridad. Soy honesto, no digo mentiras. Yo soy veraz, yo soy honesto. Honesto es aquel que practica todo lo que es bueno. Honestidad. Soy honesto y practico en mi vida las cosas apropiadas. Fui hecho imagen de Dios. Soy veraz, tengo un grado de confianza. Hay gente que me tiene confianza. Pueden decir, no, yo confío en esa persona porque ella es lo que dice, lo cumple. ¿Cierto? Entonces, eso es importante, tener veracidad, tener orden, un orden divino. En mi vida primero debe ser Dios, segundo mi familia y después el trabajo, la iglesia, las demás cosas. Pero el orden de mi vida debe estar coordinado porque fui hecho a imagen de Dios. Y lo más importante en mi vida debe de ser relacionarme con Dios. ¿Amén? Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Amén. Cuando tenemos estos órdenes sin rumbo, créanme que no vamos a ir a ningún lado. Si no somos guiados por Dios, es muy difícil. Necesitamos caminar en integridad. Entonces, todos estos valores nos hacen ¿qué? Un hijo de Dios. Nos hacen gente respetuosa, gente amable, gente amorosa. ¿Usted imagina que todas las personas sintieran que son hijos de Dios y podemos tener todos esos valores? Viviríamos en la tierra prometida, de verdad. Si nos respetáramos, si nos amáramos. Mire, la Biblia dice que el amor cubre multitud de fallas. Si empezamos por ahí, por amarnos, el mundo entero cambiaría. Pero el problema de la humanidad es todas las cosas malas, el odio, el resentimiento, la amargura, el rechazo, la falta de perdón, todo eso lleva a que las personas no puedan tener una relación con Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo y nadie verá a Dios si no es santo. ¿Y quién nos puede santificar? Cristo, a través de su sangre. El Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos convence. Entonces, mire, algo muy importante para nosotros poder ser libres de temor es comprender que Dios nos ama infinitamente. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. Dios es amor.
Mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 4, el 8, el 16 y el 18. Lo voy a leer en pedazos, no lo voy a leer completo. Dice: Dios es amor, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en Dios, y Dios permanece en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, Dios es amor. ¿Por qué entregó Dios a su Hijo en la cruz? Por amor. Era la única manera de podernos salvar. Estábamos hablando de Josué, de Moisés, y Dios le enseñó a la antigüedad al pueblo que los pecados se perdonaban a través de la sangre de un cordero. Pero eso se convirtió en una burla. Ya vieron cómo eran aquellos que se burlaban, que se quejaban, y eso se convirtió en una burla. Y Dios dijo: no, tengo que enviar a mi Hijo a salvar la humanidad. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A mostrarnos un estilo de vida, a mostrarnos que sí se puede ser santo, a mostrarnos que sí podemos vivir conectados con Dios. A través de su sangre, solamente a través de su sangre, no hay otro mediador, dice la Biblia. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Entonces sabemos que Dios es amor, eso lo sentimos, lo experimentamos, Dios nos lo demostró a través de su Hijo. Sabemos que Dios nos ama, que su amor es perfecto, que Dios no es cambiante, Dios no está sujeto a emociones. ¿Ustedes se imaginan que Dios un día amaneciera enojado con la humanidad entera? ¿Ustedes saben dónde estaríamos? En el mismo infierno todos, porque la maldad del ser humano ha aumentado. Cada vez es peor, cada vez vemos más depravaciones, cada vez vemos más cosas horribles, de ideología de género, odio, resentimiento, los padres matando a los hijos matando a los padres, cosas terribles, cada vez es peor. La humanidad cada vez está más degradada. Entonces, ¿se imagina que Dios no nos amara y no cambiara? Que Dios dice hoy: no, ya lo voy a destruir, como cuando destruyó la tierra a causa de la maldad cuando Noé, ¿se acuerdan? Que metió a Noé, pero tuvo misericordia de él, pero se por la humanidad. Pero mire lo que pasó. De ahí salió la maldición de los heteros, de Canaán, por la maldad, porque estaban contaminados. Entonces es mucha la maldad. Dios no cambia, Dios no es de emociones, Dios es amor. Y Él nos trajo a esta tierra con un propósito. No estamos aquí por casualidad. Usted no fue que a su mamá le olvidó la pastilla anticonceptiva o eso. No, usted está aquí porque usted es más que vencedor. Porque entre tantos millones de espermatozoides usted fue el ganador. Usted es más que vencedor por medio de aquel que le amó. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es todo amor, que Él quiere lo mejor para nosotros, es maravilloso. ¿Cierto? Ya sé, ya creo, Dios es amor, Dios pagó el precio, Jesucristo pagó por mí, ya soy limpio por su sangre, ya me arrepentí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que poner nuestra confianza en ese amor. ¿Cuántos de verdad confiamos que Dios nos ama y ponemos nuestra confianza en Él? ¿Cuánto creemos que Dios, todo lo que ocurre en nuestras vidas, obra para bien? Nosotros somos llamados, necesitamos que esta verdad sea algo que no sea algo que yo diga aquí, sí, yo creo, no, es algo que sea revelado. Necesitamos que esa confianza en el amor de Dios sea revelada a nosotros, y que pase lo que pase, todo obra para bien en mi vida, lo que dice Romanos 8:28. ¿Cómo explicamos que aunque sucedan cosas terribles en mi vida, todo lo malo que pasa en mi vida, cómo yo puedo creer que Dios me sigue amando? Miren lo que dice Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito somos llamados. El apóstol Pablo nos dice que todo lo que ocurre en nuestras vidas va a obrar para bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito que Dios tiene en su vida más grande? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y Él nos llama a ser como Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 29 de Romanos 8, 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos?
igualitos a Cristo. ¿Cuánto nos parecemos aquí a Cristo? Diga amén. Yo soy como Cristo. Cada día me quiero parecer más a Cristo. ¿Y quién fue Cristo? Un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hombre conectado con la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Un hombre que pudo orar día y noche, que no comió por 40 días y 40 noches orando porque había un propósito y era de morir en esa cruz para salvar a la humanidad. Eso es lo que Dios quiere, que seamos como Cristo, que seamos capaces de pagar un precio y decir, yo tengo un propósito, yo quiero ser cada día ser como Cristo, quiero ser obediente, quiero amar la presencia de Dios, quiero ser una mujer del Espíritu, un hombre del Espíritu, quiero ser como Jesús cada día. Y Jesús pagó un precio alto. Jesucristo, después de haber estado 40 días y 40 noches ayunando, ¿qué fue lo primero que recibió? Porque no vivió en el Edén, ni tenía todas las comodidades, no. El Señor les dijo a los que querían seguirlos, no tengo donde recortar mi cabeza, no tengo nada, síganme, ¿cierto? Pero ¿qué decían? No, déjenme que yo entierro mejor a mi padre primero, no deje que es que, espere Señor. No, porque querían era ¿qué? Lujos. Y el Señor no les ofreció lujos, el Señor les ofreció aflicción. Por eso cuando el Señor terminó sus 40 días de ayuno, se le presentó el diablo a tentarlo. ¿Y qué le dijo el diablo? Le dijo, ¿no que eres hijo de Dios? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el diablo en ese momento? Tentarlo en su identidad como hijo. Le dijo, ¿no que eres hijo de Dios? Y a nosotros cuando nos tientan, ¿qué hacemos? Salta la carne y empieza uno a gritar y a decir y a defenderse, ¿cierto? No, el Señor no hizo eso. Le dijo, escrito está, Satanás. ¿Qué usaba él? La palabra, que es la espada del Espíritu. Las que hemos estudiado la armadura, las niñas que están juiciosas en el discipulado. La espada del Espíritu. El Señor sacó esa espada y le dijo a Satanás, no, escrito está. ¿Qué tal? Imagínense que el Señor hubiera perdido el año en el examen después de ese ayuno. Habíamos perdido todo el año porque no habría salvación. El Señor no pecó, Él era un hombre santo. Sí se puede. Podemos vivir en santidad porque el Señor lo pudo hacer. ¿Cómo? Conectado con la misma presencia de Dios, viviendo en el Espíritu. Esto lo he enseñado muchas veces. No vivamos en la carne, vivamos en el Espíritu. Nosotros entendemos que el propósito principal es que nosotros seamos como Jesús. Vamos a trabajar en esto, vamos a ser cada día más como Jesús. Y a veces no entendemos el concepto de lo que es bueno para Jesús y para Dios, sino que seguimos las corrientes de este mundo. Es una persona hecha a la imagen de Dios, cada día quiere ser como creemos que lo bueno para Dios es lo que nos conviene. Es cuando empezamos a caminar, a ser más como Jesús. Cuando entendemos que Dios nos ama y que su amor es perfecto, entonces podemos vivir libres ¿de qué? Del temor. Cuando lo entendemos, cuando lo procesamos en nuestra mente y cuando podemos confiar completamente en Él. Venga lo que venga, Dios tiene un propósito. Y nada de lo que venga nos va a poder separar del amor de Dios, como dice Romanos 8. Dice, nada nos podrá separar de su amor. Que es el versículo que dice que estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el mismo apóstol Pablo que era aguerrido, el que el pastor hace 8 estaba hablando, no tengas miedo. El apóstol Pablo lo metieron en la cárcel, le dieron, lo amenazaron, querían acabar con él, pero él estaba dispuesto por la causa de Cristo a morir, a entregar su propia vida por la causa de Cristo, por predicar la palabra, por llevar esa palabra de salvación y de esperanza a aquellos que no la tengan. Entonces, que podamos ser como ese apóstol Pablo, que nada me separe del amor. No seamos como los israelitas que empiezan a quejarse. Ay, no, pero es que imagínense la escasez. No, es que yo comía pan de balde allá en Egipto. Mentiras, eran esclavos. Empezaban a quejarse, a hacer todo lo malo. No, ya no debemos ser más como ellos. Debemos decir, nada me podrá separar del amor de Dios. Que nuestra casa no esté fundamentada en la arena, sino en la roca.
¿Se han escuchado esa parábola que dice la Biblia? Que una casa estaba en la roca y otra en la arena. ¿Cuál es la roca? Cristo. ¿Y cuál es la arena? Bueno, El mundo. cualquier cosa, lo que venga. Yo al son que me toquen bailo, como dicen por ahí, ¿cierto? Es un dicho, al son que me toquen bailo. ¿Han escuchado eso? No, se tiene que tocar el son que le toca al Señor, lo que el Señor dice, lo que la palabra dice. Entonces la pregunta del $1.000.000 hoy es: ¿vivimos víctimas de temor? ¿Presos de aquello que nos trae todo lo malo, la irritación, la pelea, el chisme, todo lo malo? Tristeza, amargura. Odio, resentimientos, falta de perdón, que es la cosa más terrible con la que el ser humano, con lo que todos tenemos que pelear. Porque ¿cuántas personas nos han ofendido? Levanten la mano. ¿Cuántas? Muchas. Pero ¿usted a cuántos ha ofendido? Ah, o si no levantaron la mano. Entonces necesitamos entender que tenemos que ser libres, porque este es un mundo caído. Mire, la Biblia no le dice: ay no, usted recibe a Cristo y ya todo es color de rosa, usted va a vivir en el Edén, el paraíso, la tierra prometida, abundancia, tierra que fluye leche y miel, todo eso. No, en este mundo hay perdición, hay maldad. Nosotros vamos en contra de la corriente. Y eso es difícil. ¿Te has metido en un río correntoso? ¿Cómo es tan fácil andar? Usted puede ir con la corriente. Y eso es lo que es este mundo. Esta corriente de este mundo, van a toda. Pero anda en contra de la corriente, a ver. Quiera ser como Cristo. Sea una persona honesta, sea una persona digna, sea una persona que ama, que respeta, que perdona, sea diferente. A mí siempre me maravilla ese versículo que dice el Señor: ¿qué mérito tienen ustedes si solamente aman a los que los aman? Bendigan a los que los maldicen. Si le dan en una mejilla, pongan a otra para que le den. ¿Es fácil? ¿Es fácil hacer eso? No es fácil. Pero miren lo que hizo el Señor. Yo siempre pienso en el último respiro del Señor, cuando el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al Señor lo habían escupido, lo habían lacerado. Dice la Biblia que era una sola llaga. ¿Y qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces imagina que el Señor, lacerado, vuelto una sola llaga, hubiera dicho: no, esta gente no me lo merece. Esta gente definitivamente son perversos, son malos, son terribles, son desobedientes, son lo peor de lo peor. Entonces imagina que el Señor hubiera dicho eso. No, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces hoy vamos a ser libres del temor, dígame. Hoy voy a ser libre de todo temor, todo aquello que ahoga mi vida, todo aquello que impide que yo confiese, que yo crea ese amor, que ese amor es mío, que yo lo reciba. Ya sé que Dios es amor, ya sé que Jesucristo pagó por mí, pero ahora quiero ser consciente de recibir ese amor que es infinito, que es inagotable, que no tiene fin. Efesios 3:17-19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Capaces de qué? Comprender. ¿Comprender qué? El amor. El amor de Dios es alto, es profundo, es ancho, no tiene límites. El amor de Dios es infinito. Ese amor es el amor que Cristo nos dio. Excede a todo conocimiento. No lo podemos entender. Cuando nosotros recibimos, comprendemos ese amor, entonces allí es que somos libres del temor. Vamos a hacer esos ejercicios espirituales, hablar con Dios, ser sincero. Mire, orar es tan fácil que yo apenas estoy aprendiendo. Llevo 28 años tratando de aprender ahora y apenas estoy aprendiendo. Hablar con Dios es tener una conversación sincera para poder entrar a la tierra prometida, ser libres del temor.
Y a mí me maravilla lo que hizo Josué, hablando otra vez de Josué, cuando pudo entrar a la tierra prometida, fue que él fue un hombre muy obediente. Mire, la obediencia trae bendición. Tenemos que aprender a ser buenos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que entremos a la tierra prometida. Yo quiero hoy parecerme más a Jesús. Yo quiero recibir ese amor de Dios, que todo temor se ha echado fuera de mi vida. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El que tiene temor es porque no ha entendido el amor de Dios. No ha recibido ese amor. Entonces echemos fuera todo temor. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, hoy soy libre de todo temor. Señor, hoy te pido que me enseñes, oh Dios Todopoderoso. Hoy te ruego que me perdones, Señor. Hoy voy a tu cruz para decirte, Señor, que reconozco que he fallado, que he cometido muchos errores. Hoy te pido que limpies mi corazón, Señor, que toda dureza, Señor, por el pecado, por el dolor, por la amargura, por la falta de perdón, sea echada fuera de mi vida. Dígale al Señor: hoy decido perdonar a aquellas personas que me hicieron daño. Señor, hoy te pido perdón porque yo también he ofendido de muchas maneras. Dice tu palabra que hemos ofendido con muchas palabras. Señor, nosotros también hemos hecho mal, Señor. Pero hoy te damos gracias por haber pagado ese precio, por haberte hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sea sincero con el Señor. El Espíritu Santo de Dios está aquí y la Biblia dice que los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos a esa verdad de Cristo, a esa verdad de que queremos ser cada día más como Jesús. Queremos ser gente que ama, que perdona, que respeta, que no importa lo que pase en nuestras vidas, creemos que todo obra para bien. Dígale al Señor: Señor, esta situación que estoy pasando, este desafío, Señor, en mi vida, creo que obra para bien, porque tú dices en tu palabra que a los que te aman, todo les ayuda para bien. Esos a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y el propósito más grande que tú tienes para mi vida es que yo sea más como Jesús. Que yo pueda, Señor, poner la otra mejilla cuando alguien me está haciendo daño, me está hablando mal, me está humillando, me está hablando cosas que no son, Señor. Que yo deje toda irritación, que yo deje todo orgullo, toda soberbia, todo temor. Que yo pueda ser libre en esta hora. Dígale al Señor: hoy me declaro libre de todo temor, libre de todo terror, libre de toda ansiedad, libre de todo pensamiento de derrota. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy me declaro libre. Así como aquel pueblo que salió de Egipto fue libre en el desierto y entró a la tierra prometida como Josué, enséñame a ser como Josué. Dígale al Señor: como Josué, un hombre esforzado y valiente, un hombre que obedeció, Señor, pero más como Jesús, porque Josué no tenía la cruz, Josué no experimentó la cruz, Josué solamente escuchaba la voz de Dios, ni siquiera tenía ese sacrificio de Cristo. Pero hoy, Señor, nos arrimamos a tu cruz, hoy vemos tu cruz y hoy te decimos: gracias, Señor, por haberte hecho obediente hasta la muerte, y esa muerte de cruz, esa muerte, esa sangre que derramaste en esa cruz para perdonar mis pecados. Gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias porque ese perfecto amor hoy echa fuera todo temor, echo fuera todo temor al fracaso. Dígale al Señor: con todo mi corazón yo creo que he sido perfeccionada en tu amor. Hoy yo creo que todo temor al fracaso, todo temor a la escasez, todo temor a la soledad, todo temor al rechazo, todo temor a la mentira y al engaño es echada fuera de mi vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo de odio, de resentimiento, de amargura, hoy los echo fuera de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret me declaro libre por el poder de tu sangre. Dígale al Señor: hoy soy sana y soy libre de todo temor.